Aunque estaba empapado, el niño no temblaba de frío, sino de miedo. Se escondía en la azotea, apretándose contra el tinaco, en la imposible avidez de fundirse con él, estremecido entre el terror y la esperanza. Filtraciones en los pisos, goterones en los muros, húmedas convulsiones en los metálicos barandales de las escaleras. El edificio lloraba, el edificio, porque los ojos humanos permanecían secos, y la sangre, y la noche. Ese tal Dante que decía Alighieri, en la noche, toda la sangre es negra. Acá ya hay un disparo, una que otra voz, y ya empiezan a recoger los cuerpos, muertos y heridos, tirándolos en los camiones del ejército. El edificio sollozaba, y afuera, cerca o encima de la sangre, los grupos aterrorizados bajo la amenaza de las armas, unos detrás del edificio, otros delante, algunos junto a la iglesia, revueltos hombres, mujeres y niños. Las lágrimas del edificio caían por las escaleras, mojando a los que bajaban con las manos en la nuca, y también a los que golpeaban los riñones o el vientre con las culatas de los fusiles. Y en mitad de las lágrimas y el miedo, una voz al ocaso. ¡Aquí hay uno! Un angustiado anhelo de protección maternal, en los 15 años que ayer mismo, ayer 3 o 4 años la mamá protegía. Si mamá estuviera aquí, ella sabría cómo hacerle. Una urgida necesidad de amor materno, entre los borbotones de miedo que producen los ojos secos de toda expresión. Al descubrirlo en la azotea, tras el tinaco, entre los tubos, la mano infantil se levanta temblorosa, con 2 libros mojados y un cuaderno, en un intento vano de escudar el cuerpo. Diosito, ayúdame. Mamacita, ayúdame. Los ojos como llamaradas adultas, y como pueriles llamadas de angustia. Ida ya la esperanza. Las rodillas tiemblan chocando una con la otra, y enfrente, solo otros ojos, ayunos de expresión y de sentimiento, y debajo de ellos, el oscuro y metálico túnel infinito. Diosito, ayúdame. ¿Cómo se va a poner mi mamá? ¿Y qué esperas para echártelo? La mano del niño temblaba con los libros y el cuaderno, y los ojos del asesino. 2 disparos, los libros también atravesados y un ¡ay, mamacita! Un retorcerse, la sangre que brota y se mezcla con el agua que vierte el tinaco en la azotea del edificio Chihuahua. Lloviendo, precisamente allí, donde toda el agua de México sería insuficiente para lavar la sangre. Se escucha una mujer del pueblo. Van a decir después que los tinacos fueron agujereados por las balas, pero la verdad es que esa noche lloró el edificio para compensar las lágrimas que no tuvieron los asesinos. Cuando a los hombres les faltan lágrimas, hasta los edificios lloran. ¿Verdad de Dios? Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas, dependiendo la hora en la que me estés escuchando. Seas bienvenido al capítulo 48 de Chateamo. Yo soy Karime Villaseñor y saludo a mi compañera, amiga, socia, compañera, el calcetín de mi pie, Anilú Pérez. ¿Cómo estás, gorda? Hola, gorda. Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas. Pues bien, me quedé impactada, gorda, porque como les digo. Ya nada más, pues aquí estamos. Iniciamos el podcast de esta semana especial, pues conmemorando una fecha bastante significativa. Así es. Para el pueblo mexicano. Ay, gorda. Y creo que ha sido una de las cosas más fuertes que ha pasado el país. O tú dime. Sí. Y nos quedamos así. Y nosotros así como... Tú dime si sí o si no, digo, creo que... Lo que les leía al principio es el fragmento de un libro de Juan Miguel de la Mora, Tlatelolco 68, El tal Dante. El tal Dante. Entonces, si no vayan a creer que yo lo escribía, de haber hecho, ¡ay, qué padre! Es una poderosa la gorda, poderosa, no, ¿eh? Aunque sí escribe poemas. Sí. Ay, gorda. Madre querida. Pues como me imagino que ya debieron de haberlo deducido, el día de hoy vamos a hablar de la masacre de Tlatelolco. Tanto hechos históricos como lo que pasó después. Tanto lo que pasó es por qué pasó,
una película famosísima que se realizó para recordar este acontecimiento, y por qué no, y como es Chateamo, pues de los fantasmas que quedaron vagando en Tlatelolco. Un tema muy interesante, gorda, porque yo te digo que aunque somos mexicanos, no todo mundo la conoce. O Sí. sea, o nada más tiene como la idea de, bueno, ¿Sabes qué me he dado pasó, cuenta? pero realmente no conocen todo el acontecimiento. Yo que crecí en el Estado de México, allá sí es muy conocido. O sea, allá sí hablan muchísimo de estas cosas. Y creo que en provincia está un poquito más olvidado. Sí, pues nada más dicen, no, pues tuvo Clay, pero hasta ahí. Sí, pero no se sabe muy bien como el contexto. ¿Por qué? Pues porque muchos de los estudiantes de aquellas épocas todavía siguieron muchos o siendo maestros o dando clases. Entonces es algo que se ha reproducido, y en lo personal es un tema que me ha marcado desde hace muchísimos años. Que hasta experiencias propias hay. Claramente no era yo parte del movimiento. No, me queda claro, Pero, todavía no vivías, pero gorda. creo que este evento ha marcado mucho parte de la historia de mi adolescencia, y es algo que comparto De la muy historia de México. y es algo que comparto muy amorosa y tristemente con mi hermano, y que él tiene la oportunidad de protagonizar una obra en la que se habla de este tema. Y bueno, tú que tuviste oportunidad de verla el año pasado, te llega, o sea, te hace reflexionar mucho, y pues Y te da impotencia y te da coraje de decir, güey, no mames. y cuando ves eso y ves lo que está sucediendo ahora, de verdad te preguntas, ¿entonces no son formas? Exacto. O sea, el gobierno sí se acuerda cómo terminó con aquellos jóvenes. con aquellos jóvenes, pero pues bueno, ¿le entramos? Por favor, venga de ahí. Pero sí puede dar, romper, ¿no? Con la Por dinámica. supuesto, Porque porque si va no- a ser porque va a ser un programa tenso. Así es. Porque va a ser un programa tenso, porque pues aparte que me basé también en parte de la bibliografía de la famosa obra de Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco. Ujú. No sé si alguna vez lo has leído. No, gorda, no lo he leído. En ese libro vienen muchos fragmentos de gente que estuvo ahí, Que lo vivió. que lo vivió. Qué miedo, la verdad. Entonces, Qué miedo. O sea, por ejemplo, vi un documental donde entrevistaban obviamente a gente que había estado ahí, que sobrevivió. Ajá. Y bueno, o sea, se ve su cara de tristeza, de frustración, de coraje, de decir, no manches, o sea, una masacre horrible, el miedo que sintieron en el momento en que se empezaron a escuchar, fue una cosa muy espantosa, Así la verdad. es. Y creo que es algo que, pues, los que vivieron y sobrevivieron lo puedan superar. Es correcto. Es algo que no se puede superar. Pues ahí Entrémosle. vamos. Ahí vamos. Entonces, bueno, nada más retomando esto que dijiste, sí vamos a necesitar tus comentarios perspicaces, porque Ok, sí gorda, es un tema me preparo. difícil. Sin embargo, sé que es un tema difícil, pero confío totalmente en que Anilú sabrá de qué burlarse. Espero que así sea y no me quede todo el tiempo callada así de ver. ¿Qué digo? No, bueno, no de qué burlarse, sino en qué momento dar sus aportaciones. Cortar con la tensión. Sí, exacto. Muy bien. Han pasado 52 años y el grito de no queremos Olimpiadas, queremos revolución aún parece resonar en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Aquel 2 de octubre de 1968 pasaría a la historia como uno de los actos más crueles de represión en México. Aquello que parecía un mitin más se convertiría en la trampa perfecta para cometer la más cruel y cobarde masacre. Para que vean, eso sí lo escribí yo. Eso, no. Pero nada más. Hasta ahí nada más Hasta fue ahí. el primer párrafo. Gracias. Y gracias por tu ya aportación, acabamos. de verdad. Muy bien. Les cuento qué es lo que origina este movimiento estudiantil. Nada más para dar una premisa, en aquel año tocaban las Olimpiadas a México. Sí. Las Olimpiadas iniciaban el 12 de octubre del 68. Sí. Entonces, aparte de eso, México venía de que De una crisis económica, ¿no? venía de la crisis económica de López Mateos, y pues Díaz Ordaz, que era el presidente en esos años de gobierno en nuestro país. Sé que nos escuchan de otros países, entonces nada más para tener eso en cuenta, porque es importante para el desarrollo de lo que pasó después. Incluso por lo que estuve leyendo, a veces es hasta
más conocido este acontecimiento en otros países y más recordado que en nuestro aquí. propio país. Hay un reportaje completo de la BBC totalmente en inglés y en el que hablan de la matanza. Entonces, nuestro presidente en esos años era Gustavo Díaz Ordaz. Pinche. Y su segundo al mando, su mano derecha, el que aquí es conocido como, ¿cómo se llama? ¿Secretario? ¿Secretario? Ajá. El secretario, Sí, porque no se le llamaba no vicepresidente. es vicepresidente, pero pues ahora Secretario. sí que su mano derecha era Luis Echeverría, ¿Es correcto? que en el siguiente sexenio pasaría a ser El el presidente. presidente. Pero en ese momento era Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, dos personajes importantísimos para el desarrollo de esta historia, y se venían las Olimpiadas para ese año. Veníamos de una crisis, venían las Olimpiadas, entonces era importante que México tuviera una buena apariencia ante los ojos del mundo, literal. Pues entonces ese es el previo. ¿Cómo empieza o qué es la masacre de Tlatelolco para los que no tengan ni la menor idea? Fue un genocidio hacia estudiantes y es lo que vamos a platicar el día de hoy. Y vamos a hablar que viene a raíz de un movimiento que iniciaron los jóvenes. Ok. Entonces, ahí es de lo que vamos a platicar hoy, porque yo me fui así como que yo dando por hecho que todo el mundo sabía de lo que hablaba. ¿De lo que íbamos a hablar? Entonces ahí va, y les voy a contar la premisa. ¿Cómo es que empieza este movimiento estudiantil? El movimiento estudiantil tiene origen, o al menos se le da como fecha de origen aparente, el 22 de julio de 1968. Todo esto por un pleito entre estudiantes de escuelas vecinas, unas vocacionales, las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional, y las preparatorias Isaac Ochetera, espera, es que está medio raro este apellido, es Ochoterena. Isaac Ochoterena, incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Era muy clásico este tipo de encuentros porque recordarás, o los que no saben, estas escuelas, que son dos de las principales y más grandes universidades de nuestro país, pues son rivales, son asiduos rivales. Claro, súper desde rivales. hace muchísimos años, y esta rivalidad se llegaba a extender hasta en partidos de fútbol americano. Okay. Estas escuelas, aparte de ser universidades, tienen preparatorias agregadas a cada una de ellas. Entonces, desde preparatoria tienen equipos de fútbol americano. Entonces, se dice que el origen del movimiento comienza aquí, en un pleito entre las vocacionales y la prepa de la UNAM por un partido de fútbol americano. Chale. Hubo un partido de fútbol americano y tú dijeras, pues son los chavos, ¿no? Está bien. ¿Dónde se lleva a cabo este enfrentamiento entre las Bocas y la universidad? Ya se venía arrastrando por estos partidos de fútbol americano. Pero en la Plaza de la Ciudadela se dice que pandillas de la zona armaban las llamadas escaramuzas desde hace un tiempo, sin que la policía se metiera para detenerlos. Es decir, en pocas palabras, armaban sus desmadres. Okay. Y la policía no hacía nada. No hacía nada. Era así como de, pues que se peleen y ya, pasó. Sin embargo, en esta ocasión, la autoridad no solo sí se metió, sino que llamó a granaderos. Estamos hablando que granaderos se enfrentaron a chicos de preparatoria. Si nos vamos con la edad, supongamos que estaban entre los 15 y 17 años. Uh-huh. Eran jóvenes. Unos niños. Sí, unos bebés. Le hablan a los granaderos, que por supuesto aquí empieza el pedo, porque no se limitaron a nada más tratar de controlar la situación, sino que empezaron a agredir a los estudiantes. ¿Aventaron granadas? No, a agredir. Ah, ok. Entonces empezaron ellos también a golpearlos. No nada más se pusieron como ahora vemos al cuerpo de granaderos, que a veces pues nada más se protegen y es como de tratar de contener la situación. Siguen siendo unos hijos de chica. Pero en esa ocasión ellos se metieron a golpearlos para tratar de controlar. Estamos hablando de cuerpo de granaderos. Oficiales con el equipamiento necesario, con las armas necesarias para defenderse de otras armas. Los chavitos no traían armas, eran solo ellos tratándose de dar en la madre. Claro. Esto no se detiene ahí.
Aquí algo importante a resaltar es que el presidente estaba muy centrado en que México estuviera tranquilo, porque México estaba ante los ojos del mundo. Para las Entonces, tenían que tranquilizarlos como fuera. Esto provoca que el cuerpo de granaderos empiece a invadir edificios de preparatorias. Imagínate que tú llegas un día a la prepa y encuentras que tu edificio está invadido y, entre comillas, protegido por cuerpos de granaderos. No, pues qué miedo. Empezaron a invadir las vocacionales. Esto hace que para protestar por la violencia policíaca, los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, al que ahora llamaremos el Poli, hicieron una manifestación el 26 de julio. Es decir, dime. Perdón, aquí es donde las universidades rivales se unen. Sí, hacia allá vamos, Okay. porque primero invaden las vocacionales. Ok, Entonces, las vocacionales pertenecen al Politécnico. sí. Para no revolvernos. Para no revolvernos. Y las preparatorias de la UNAM normalmente tienen preparatoria número tal Ujú. y ya. y un nombre. Ok. Entonces, las vocacionales, esto hace que los chicos del Poli hacen una manifestación el 26 de julio. Es decir, 4 días después del primer enfrentamiento y de la invasión de los edificios de la preparatoria. Misma fecha en la que otros estudiantes, mayoritariamente de la UNAM, y organizaciones de la izquierda realizaban una marcha de apoyo a la Revolución Cubana. Eran 2 marchas. Una era la del Poli, ¿Sí? era una manifestación que era la del Poli ¿Contra los polis? contra los policías, contra el cuerpo de granaderos, Sí. para defenderse de la invasión a sus escuelas y de los maltratos que les habían hecho. Y la otra era por parte de los estudiantes de la UNAM y organizaciones izquierdistas que estaban apoyando a la Revolución Cubana. Era cuando la imagen del Che estaba a todo lo que da. Hasta arriba. La manifestación de los chicos del Politécnico debía terminar en el casco de Santo Tomás, pero al calor de la protesta se desvió hacia el Zócalo. En la calle Palma ya los esperaban los granaderos, que reprimieron las manifestaciones violentamente. Otro choque entre estudiantes y granaderos, en los cuales los granaderos claramente vuelven a agredir físicamente a los estudiantes. Y no solo eso, sino que empiezan a detener a los, entre comillas, organizadores de las manifestaciones. Es decir, empieza a haber presos políticos. Okay. Empezaban a callar. Empezaban a detener a los, nuevamente en comillo, revoltosos. Ok. Desde que el cuerpo de granaderos invadió la Boca 5, se formó un comité ejecutivo de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, en el cual se declara una huelga indefinida después de 2 marchas que se realizan el 26 de julio, es decir, de la que acabamos de hablar. Sí. Después de esto es cuando los estudiantes empiezan a organizar y ya no están nada más los del Poli, sino que los del Poli y los de la UNAM Sí. se empiezan a juntar para empezar a organizarse. Les estoy hablando desde julio. Más de 5,000 estudiantes que se manifestaron en el Zócalo, provenientes del casco de Santo Tomás, se desarrollan los enfrentamientos entre los estudiantes, policías, y esto provoca que un día después los estudiantes tomaran las preparatorias 1, 2 y 3 de la UNAM en señal de protesta por la represión. Se empiezan a organizar. ¿Se unen? Se unen, empiezan las huelgas, ¿en qué consiste una huelga estudiantil? Pues que no estudian. Sí, o sea, no entran a No clase. entran a clases y los Se estudiantes rebelan. toman las preparatorias 1, 2 y 3 de la UNAM. O sea, se ponen todos dentro de las Se preparatorias. ponen dentro de las preparatorias sin clases, y no solo ellos, sino que no permiten tomar a los alumnos. A lo mejor supón que tú no quisieras como que tomar parte al tomar las preparatorias no permiten que tampoco ellos entren y entren y tomen Clases. clases. A partir del 29 de julio, el Politécnico se une a la huelga indefinida, al igual que el resto de las preparatorias de la máxima casa de estudios. Es decir, todas las preparatorias del Politécnico y todas las de la UNAM se unen a la huelga indefinida. Y para este entonces,
existe ya el famoso pliego petitorio, que estaba conformado principalmente por 6 puntos. Para este punto ya no nada más eran las preparatorias, sino que propiamente los de educación media, los de educación superior, que eran ya los universitarios, También apoyaban. empiezan a unirse a sus Y también maestros. compañeros, claro. Y empiezan a hacer los comités nacionales de huelga, empiezan a tener a los dirigentes, que eran los que, ahora sí que los que se plantaban, los que hablaban a los estudiantes, y los que en teoría eran los que iban a hablar, pues, con las autoridades. Con el gobierno. La idea era algo más o menos como lo que vivimos aquí hace unos meses en Guanajuato, pidiendo seguridad para los alumnos, que nuestros jóvenes muy orgullosamente se pusieron en huelga. Fue algo más o menos parecido. Okay. Se tenían líderes que eran los que iban a hablar y eran tratar, y eran los voceros, y eran los que le hablaban a los estudiantes, y los que se juntaban con el Comité Nacional de Huelga, plantearon los puntos, plantearon el pliego petitorio y organizaban las marchas. Okay. Se hicieron varias marchas antes del famoso meeting del 2 de octubre. Las más importantes fueron las siguientes. La del 1 de agosto, encabezada por el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra. Después de izar la bandera a media asta en señal de luto, la máxima autoridad de la universidad marchó liderando un contingente de más de 1,000 estudiantes en protesta por las acciones del ejército y el gobierno, como ya mencionamos, encabezado por Gustavo Díaz Ordaz. Pinche. En este lapso es cuando se constituye el Consejo Nacional de Huelga, conocido más adelante como el CNH. Ok. ¿Y luego qué pasó? Después de esa marcha siguió la del martes del 13 de agosto, en la que más de 150,000 personas se manifestaron en perfecto orden para demostrar a la ciudadanía que ellos no estaban instigando la violencia, porque claramente como el gobierno se defendía, era que se estaban defendiendo de los estudiantes. Claro, que entonces ellos hacen otra marcha en el cual fueron perfectamente ordenados, no se metieron con nadie, no golpearon a nadie, para demostrar que ellos no querían violentar. Siguió la del 27 de agosto. Esta fue convocada por el CNH, en el que participaron más de 400,000 personas. En esta marcha se iza a media asta una bandera rojinegra para representar la huelga en el Zócalo. Esto provocó un violento desalojo por parte del Ejército Mexicano del Zócalo. O sea, los empezó a sacar y a golpear. Es correcto. Ellos llegan. Ya ves que en el Zócalo, en la Ciudad de México, que es como el centro de la ciudad, sí, para los que no son de aquí. Sí. Donde se va hundiendo poco a poco. Así, adiós, México. Excelente idea construir una ciudad arriba donde fue un lago. ¿Por qué no? ¿Qué puede salir mal? Porque hashtag México. Sí, ya sé. Entonces, si hubieran sido los aztecas, te apuesto que ellos eran bastante listos. Inteligente. No hubieran hecho eso. Ellos supieron hacer. Le hubieran dicho, a ver, estúpidos, ¿cómo piensan hacer? Ahí lo vemos. Al ladito del Zócalo están todavía los restos del Templo Mayor. Ajá. Y ellos lo habían pensado bien. Ellos tenían bien estructuradas. Y no se hundieron. Sabían que más o menos iban a hundir, pero. Ajá, pero tenían, mira, roca. Roca dura. Pero querían aprovechar el agua. Tenían sus canales y todo. Bueno, ese es tema para otro podcast, sí, pero chulísimos, nuestros queridos aztecas. Entonces, está en el Zócalo, que es literal como una plancha de cemento, en medio del Zócalo, que es donde está Palacio Nacional, que es donde nuestro presidente va y del grito y todo este rollo. Hay a la mitad hay una asta bandera donde ondea constantemente la bandera de México, a menos que cuando se conmemora alguna muerte de un personaje importante de la historia, se pone a media asta, que es como una señal de luto. Pues estos chavos pusieron la bandera rojinegra para izarla a media asta y pues les cayó el ejército y les dijeron, lléguele. O sea, quitaron la bandera de México y pusieron la izaron. O sea, no. Yo dije, jales, qué poderoso. No, imagínate, es una super mega bandera. Por eso yo dije, ¿No te acuerdas que hay un video hasta de un soldadito que vuela? No, por eso yo dije, güey, no mames, pues qué poderosos la izaron ahí. Ok, ¿y luego? Pues bueno, siguió la del viernes 13 de septiembre. Y desde ahí, mira, viernes 13, ¿por qué no pensaron? Esta es una de las más recordadas, porque yo no sé si tú habías escuchado de ella, pero es la famosa Marcha del Silencio.
No, no. Esta fue sepulcral y fue impresionante, ya que se calcula que estuvieron presentes más de 250,000 personas, Un chingo. las cuales marcharon en total silencio desde el Museo de Antropología e Historia Imagínate hasta el Zócalo. Si no nos echaba un pedo, Sabía que ibas a decir eso. ya echaba a perder todo, pobre marcha. y imagínate, en silencio todo así. Volteando caras. volteando contigo. Ya, Pérez. Sí, ya. deja de estarte Deja de pedorreando, estarte no pedorreando. manches, güey. No, pero fue algo bastante impresionante en la cual No, pues es que toda imagínate la ver masa todo de ese personas iban mundo de totalmente gente. callados. Ellos los querían, Y nada más escucharon los pasos. nada más los pasos. Lo que querían demostrar era que ellos no No eran estaban violentos. provocando nada. Simplemente estaban haciendo las marchas porque ahora tenían un pliego petitorio de 6 puntos que ahora mismo les voy a decir. ¿Cuáles son? Que era lo único que querían era que se les resolvieran. Pero sabes que todavía estaba una época en la cual pues, los jóvenes son pendejos. Los No jóvenes, tienen voz ¿cómo y se les va a hacer voto. caso? No tienen voz y voto, son idiotas. Claro, es el futuro de México, pero son pendejos. O sea, estúpido. Y ¿Ya que a la verdad? fecha se sigue creyendo Púdrete mucho eso. en el Y infierno. ojalá te estés pudriendo en el infierno. Sí, yo creo está viviendo por su asesino. ciclo y su ciclo otra y otra Has vez visto demasiado Lucifer. hasta el final de los tiempos. Tras no cumplirse el pliego petitorio después de la Marcha del Silencio, llega el famoso mitin del 2 de octubre. Después del 13 de septiembre no hacen nada hasta el 2 de octubre. Al menos que haya sido importante, porque No. yo me metí a buscar las más importantes y estas fueron como las más relevantes. Ok. Y después de ahí es cuando se hace la cita para el meeting del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Ajá. Antes de entrar a eso, les voy a decir cuál era el pliego petitorio, para que te des cuenta que habría sido muy fácil Que los cumplieran y ya. negociarlos e intentar cumplirlos y todo se hubiera quedado Ahí. en paz. Punto número 1. Liberar la libertad de todos los presos políticos, es decir, de los estudiantes y activistas que habían sido detenidos por manifestarse. O sea, los seguían detenidos, no los habían soltado. Sí, estaban detenidos. Incluso te va a impresionar esto. Algunos llegaron a estar encerrados hasta en Lecumberri, No. solamente Pobrecitos. por ser dirigentes del movimiento. No, imagínate. Y hubo algunos, ahorita vamos a llegar a esa parte, pero hubo unos que duraron años en Lecumberri Se pasaron de por lanza. haber marchado aquí. Era la libertad de los presos políticos, que nada les hubiera costado. No. Era la derogación del artículo 145 del Código Penal Federal. ¿De qué hablaba este artículo? Este artículo era el que regulaba los delitos de disolución social, que se entendían como la difusión de ideas que perturben el orden público o afecten la soberanía nacional. ¿Qué querían ellos? Que este artículo dejara de estar en el Código Penal, que es algo más como libertad de expresión. Es correcto. En este artículo se decía qué era delito y qué no era delito el salir a hacer a la calle. Es decir, lo que ellos salían y a lo mejor si hablabas mal de Gustavo Díaz Ordaz y si llevabas propaganda izquierdista o que ellos consideraran como alborotadora, podías irte a la cárcel. Esto por el Código Penal, por el Código Y que siento 145 que ahorita del es algo Código que Penal. quiere retomar AMLO. O sea, no puedes hablar mal de él porque así te puedes va. terminar en el bote. Pedían eso. El 3. La desaparición del Cuerpo de Granaderos. Este grupo policial participó en varios actos de represión estudiantil previos al 2 de octubre. Entonces ellos querían que el Cuerpo de Granaderos se eliminara. A la fecha pues sabemos que sigue existiendo el Cuerpo de Granaderos. Sí. Que tampoco a lo mejor ni siquiera con que lo hubieran deshecho, simplemente pues con que hubieran desocupado El las lugar, vocacionales, y ya. los Se dejaran hubieran retirado. y ya. 4. Destitución de los jefes policíacos Luis Cueto y Raúl Mendiola. En 1968 eran respectivamente el jefe y el subjefe de la policía capitalina, y quienes habían tenido roces con los estudiantes en varias ocasiones. Es decir, querían que les quitaran el puesto a los jefes de la policía. Que conociendo a nuestro gobierno nada les hubiera costado quitarlas, darle otros Y listo. y se acabó. 5. Indemnización a las víctimas de los actos represivos. Es decir, antes de esta masacre del 2 de octubre en Tlatelolco ocurrieron varios enfrentamientos que, claro, dejaron estudiantes muertos y heridos. O sea, ya desde ahí.
Ya había muertos antes de. Entonces, ellos pedían indemnización para las familias. Claro, pues, y con todo derecho. Y el último era deslinde de responsabilidades de los funcionarios involucrados en actos de violencia contra los estudiantes y establecer un diálogo público entre autoridades y el Consejo Nacional de Huelga que para pidieran negociar perdón. las peticiones. Es que si ves esto, es algo como lo que acaba de pasar hace unos meses en Guanajuato. Es correcto. Solamente O sea, pedían ser escuchados pedían y que ser los escuchados. aceptaran. Fue algo público en el cual los estudiantes hablaron con las autoridades, se llegaron a acuerdos, se firmaron y todo se calmó. Es correcto. Era algo muy parecido. Y si tú escuchas estas 6 peticiones, realmente dices, Güey, no Güey. mames, no te costaba nada. o sea, habría sido más fácil negociar que que lo que hiciste. O sea, si querías llamar la atención, la llamaste, estúpido. Los estudiantes son convocados a un meeting el 2 de octubre a las 5 de la tarde en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México. Para los que no conocen, les explico más o menos cómo está el lugar para que entiendan cómo fue todo perfectamente calculado y planeado. La Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco es como una delegación, una unidad habitacional en el cual, específicamente donde está la Plaza de las Tres Culturas, tiene edificios alrededor, edificios, podríamos llamar en aquel sea, que tiempo de rodean la los más plaza. modernos, Ujú. rodean la plaza. Imaginemos que tienen como un patio de la escuela, en el cual hay edificio a la izquierda, edificios a la derecha, edificios al frente, y de un lado tienen ruinas ruinas históricas, no sé exactamente de qué cultura sean, honestamente, les estaría mintiendo si les digo, güey, pero hay pirámides, ¿Sí? hay ruinas, ¿En qué delegación está? ahora sí me hiciste una buena pregunta, fíjate. Muy buena para variar contigo, Perdón. pero ahorita lo investigamos. Me perdonas, yo como en la escuelita, ¿no? Teniendo Sí. yo, disculpe maestra, pero ¿en qué delegación se encuentra ¿En qué delegación se Tlatelolco? encuentra Tlatelolco? Pero Llegas en la línea 3 del metro, en la delegación Cuauhtémoc. en la delegación Cuauhtémoc. Muy Está bien. Tlatelolco. De hecho, pues hay una estación de metro que tal ¿Qué? cual así se llama. ¿Tlatelolco? Tlatelolco, sí. Ok, y luego, Está una plancha, están los edificios, está una iglesia también antigua y está parte de estas ruinas antropológicas, no sé cómo se les podrían llamar, en el que hay pirámides. Hay pirámides literal, no que construyeron, sino reales, pirámides pertenecientes a una cultura mexicana antigua. No les mentiría si les digo de quiénes eran, entonces no les voy a decir, porque, pues, ¿para qué les miento? pues sí, ¿Para ya, qué les ahí lo investiga. Por Es eso tu se tarea. llama la Plaza de las Tres Culturas, porque en teoría es porque está Ahí. el modernismo, Lo antiguo y está lo la iglesia. contemporáneo. Sí, ándale. Así, Algo así. por eso se le llama así, porque está la iglesia, están las ruinas y están los edificios modernos. Eran unos edificios, unas unidades habitacionales Enorme. enormes. Y literal, si tú te pones al centro de la plaza de las Tres Culturas, estás rodeado. Sí, no hay forma de salir. No hay forma de salir. Entonces, según cuenta la historia, Díaz Ordaz no estaba en el país para esos momentos, o no estaba en México. El chiste es que no estaba. Andaba de parranda pinche viejito. Y según yo, hay una versión que dice que Echeverría le dice que va a haber este Meeting. y la orden de Díaz Ordaz es: acaba con esto ya. O sea, ya, finalízalo. Y el que toma la decisión de hacer esto una masacre es Echeverría. ¿Y está en la cárcel? Sí lo metieron a la cárcel, no sé, fíjate, no sé, eso se me fue. Mira, ahorita te lo saco rapidísimo porque sí fue enjuiciado por esa Ok. onda.
A ver. Todavía no se muere, maldito. Yo bien enojada. Todavía no se muere. Todavía vive el Tiene desgraciado. 98 años, de hecho. Híjole, ya le ganó a la Chabelita. Imagínate, Tiene ya- 98. La Chabelita apenas cumplió 93 y ya 98 y todavía nos está quitando el aire. ¿No jodan? Así de, oye, Discúlpame, o sea, ya Mira. cuando camina se abre el piso para ver en qué momento se cae. dice aquí, se fue acusado por la Fiscalía Mexicana de fraguar junto a Gustavo Díaz Ordaz la matanza del 2 de octubre de 1968 y la desaparición forzada de personas y disidentes del contexto de la Guerra Sucia en México, por lo que se convirtió en el primer y único expresidente mexicano en recibir 2 órdenes de aprehensión por presunto genocidio, cumplir una prisión domiciliaria y finalmente ser absuelto de Ay, responsabilidad ¿eso en qué? 2009. Entonces estuvo en su casita. Ay, ¿eso qué? Bueno, en su aunque sí es muy aburrido estar todo, imagínate, desde esa época hasta el, ¿qué? ¿El 2009? Del 2000. No, pero, o sea, no fue desde esa época, se le juzgó muchísimo tiempo después. Ya, pues míralo. Muchísimo Qué vivo. tiempo después. ¿Y podrá dormir el hijo de la Esa es ingada? una muy buena pregunta. ¿Podrás dormir, Luis Echeverría? ¿De verdad podrás dormir con todas esas Espero almas que no, perdidas? fíjate. Espero que no te deje dormir. Tu conciencia, si es que la tienes, maldito. Entonces, supuestamente así sucede. Entonces, Echeverría toma la decisión y Gustavo Díaz Ordaz lo respalda por completo. Pero quien da la orden es Echeverría. Y la situación pasó de la siguiente forma. Los estudiantes fueron citados a las 5 de la tarde para empezar el meeting y a las 6 de la tarde, con 10 minutos, mientras ya estaban los dirigentes del Consejo Nacional de Huelga, están hablando, Está en la parte creo de que en arriba. el tercer piso del edificio Chihuahua. El Ajá. edificio Chihuahua es el que queda justamente frente a la plaza. Sí. Es el que está justamente frente a la plaza. Todos reunidos en la plaza podían voltear al edificio Chihuahua, era el más cercano, y es en el que está el Consejo Nacional de Huelga, como en el tercer piso, Ajá. o cuarto piso. Están dando creo. como su... Cabe mencionar que previo al meeting, la zona de Tlatelolco se queda sin luz y sin teléfono. Casualmente. Casualmente. Cortaron las comunicaciones de la luz y el teléfono. Y luego... Los estudiantes no se habían percatado. Imagínate si hubiera existido Wi-Fi. El pedo que... el pedo que se hubiera armado. Sí, no, aparte se hubieran salvado, yo creo, ¿no? Si hubiera sido Wi-Fi. Los estudiantes no se habían dado cuenta, o si se dieron cuenta, trataron de creer que era pues parte normal de la policía por cuidar. Ajá. A espaldas de los estudiantes estaba el ejército. Sí. En el edificio Chihuahua había francotiradores. En el templo de a un lado había francotiradores. En el edificio del otro lado había francotiradores. ¿Y esos también podrán dormir? Estaban en una ratonera. Hacia donde corrieran, Los se iban a encontrar o con el ejército o con los francotiradores. francotiradores. Y ocultos, vestidos como civiles, solamente siendo distinguidos por un guante blanco, estaba el batallón Olimpia. Ok. Eran los encargados de acabar con este pedo. O sea, ellos fueron los que empezaron el show. 6:10 de la tarde. Aparece un helicóptero. Ay, bueno. Esa fue como una avioneta. Más bien un helicóptero. Ok. Aparece un helicóptero, lanza una bengala de color rojo, lanza una bengala de color verde. Y Y una en verde. cuanto lanzan las bengalas, empieza la balacera. No manches. qué Los miedo. francotiradores empiezan a disparar a los estudiantes. Los que estaban camuflajeados, vestidos como civiles, pero con un guante blanco en la mano o con un trapo, Ajá. empiezan a gritar, Batallón Olimpia, que nadie se mueva. Y empiezan a detener, disparar, golpear. Cuando los estudiantes quieren correr, No, pues. ¿a dónde corren? Pues ¿a dónde? Aparte las balas les llegaban. No había a dónde. No, pues no. Los francotiradores empiezan a disparar a los jóvenes. Por lo tanto, recordemos que el ejército estaba atrás de ellos. Entonces el ejército también empieza a recibir balas y O el sea, ¿los ejército empieza a responder a los que estaban disparando desde arriba. Ah, Entonces o sea, empieza- el ejército no sabía que iban a haber francotiradores. No se sabe si no sabían, pero por ahí hay ciertos videos en los que se ve
en los que se ve Que se sacan de claramente pedo, supongo cómo los soldados empiezan a sacar de pedo y también empiezan a disparar arriba. Yo creo que ellos tenían unas indicaciones, los francotiradores tenían unas y el batallón Olimpio tenía ¿Ven la otras. importancia de la comunicación asertiva, gordo? Todo Pero lo que se puede evitar. Pero todos tenían algo en común. Tenían que acabar con ese pedo. Pero Hay un video muy claro en el que se ve un soldado cómo empieza a agacharse porque le están llegando los disparos de arriba ajá. y él incluso ya se olvida de los jóvenes y él se Ajá. empieza a defender y empieza a disparar a los francotiradores. Entonces empiezan a morir francotiradores, soldados y estudiantes, No manches. lo cual ayudaría al gobierno que más adelante dijeran que los estudiantes Asesinaron. mataron soldados Ay. y mataron policías. ¿Y con qué pistolas ni traían? Esa era finalmente la intención. Claro. Eran alrededor, se calcula que había aproximadamente 5,000 soldados armados. ¿Y cuántos jóvenes? Y empieza la persecución. Es tanto, gorda, que ni siquiera se tiene un número claro ni de cuántos estaban, ¿Y cuántos murieron? ni de cuántos se murieron. No manches. Y luego, Empieza la corredera, estaban literal en una trampa. Y muchos lo que hicieron al principio fue correr al edificio Chihuahua. Se metieron. Y ahí es donde empieza incluso la pesadilla para las mismas familias del edificio. Imagina tú estar en el edificio, que lleguen, te toquen pidiendo ayuda, ajá. abras y termines o muerto o en la cárcel por ayudarlos. No, está horrible. Hubo a quien agarraron y simplemente por tener apariencia de estudiante, Los mataban. o los mataban o los mandaron a la cárcel. ¿Y por qué? Pinche gente de verdad. En el libro de Elena Poniatowska, donde hay ciertos testimonios que recopilaron de los estudiantes y de dirigentes que estuvieron ahí. O sea, sí hubo dirigentes que sobrevivieran. Claro, hubo dirigentes de... ¿Y luego? De hecho, mi hermano en una ocasión tuvo oportunidad de entrevistar a un dirigente del movimiento que de hecho estaba en silla de ruedas porque una bayoneta lo lastimó. ¿Y luego, gorda? Entonces empieza la cacería que duraría por largas horas. Los tanques de guerra ocupan la Plaza de las Tres Culturas. Empiezan a agarrar a los jóvenes que se metieron al edificio, los desnudaban, los ponían desnudos contra la pared, los hacían marchar desnudos con las manos en la nuca hacia los camiones del ejército sin saber cuál iba a ser ahora su rumbo, su destino, sin saber si los iban a matar. Dicen, como película, empieza a llover. Cuando cayó la noche, ajá, empezó a llover y hay gente que todavía vive en los edificios de Tlatelolco y dicen que corría el agua manchada de sangre, que parecía un río de sangre. Era el agua de la lluvia que se acumulaba y la sangre que estaba en el piso la manchaba y corrían ríos de sangre. Hay testimonios tales como el helicóptero disparaba y empecé a oír los tiros en el cielo. Tiraban a lo bestia. Por eso se incendió el edificio Chihuahua por los tiros que provenían del helicóptero. Esto lo dijo Estrella Sámano, una estudiante. La Plaza de las Tres Culturas es una explanada situada en lo alto. Se sube a ella por varias escalinatas y por un costado está cortada a pico para dejar al ser descubierto las ruinas prehispánicas recientemente restauradas. Sobre las ruinas fue construida en el siglo XVI una pequeña iglesia, Santiago de Tlatelolco. Esto lo comenta Luis González de Alba del Consejo Nacional de Huelga. Estaban rodeados. Aquí había leído otro, espérame. Sí. No. Dice, yo estaba repartiendo propaganda y juntando dinero para el Consejo Nacional de Huelga, cuando las 3 luces verdes salieron por detrás de la iglesia. Una señora que buscaba suelto en su bolsa para darme se arrinconó. Le dije, no se espante, es una provocación, no se espante. Varias personas pasaron corriendo y también les grité, no corran, son salvas, no corran. De pronto pasó.
De pronto pasó un compañero y le llamé la atención. ¿A dónde vas? Hay que calmar a la gente para que no corra y que se devuelva, como un autómata, y que se va hacia el centro de la plaza, y me di cuenta que ya no regresó. Y dije, híjole, ya no regresó. José Ramiro Muñoz, estudiantes de la FIME del Politécnico, tercer año de la carrera de Ingeniería Mecánica. O sea, ¿lo mataron? Al compañero. O sea, el que corrió, le dispararon. Sí, ya no volvió. De hecho, recuerdo muy bien en la universidad, cuando nos dieron Historia de México, justamente el maestro nos puso videos que la verdad se ven impresionantes, como las balas, pues, ahora sí que van matando a la gente y cómo van cayendo como muñequitos. Se oye horrible la comparación, pero como moscas. Ajá, que van cayendo como moscas y que la gente va corriendo, gritando, y de repente ves una montaña de cuerpos. Ajá, de que que empezaron a levantar y a subir a camiones del ejército. De hecho, se dice que hubo familiares que jamás encontraron el cuerpo de sus hijos. Qué triste, de verdad. Hay testimonios en el libro de Elena Poniatowska donde vienen frases como: una ambulancia, por favor, una ambulancia, mi hijo se muere. Y nada. Y nadie llegó a salvarlos. Mientras que el otro Porfirio Díaz. Ándale. Ay, también ese. Gustavo Es Díaz. Otro Díaz. Ese es otro. Gustavo Díaz Ordaz. Mira, libre como el viento. Hay un documental en el que hablan tanto estudiantes como maestros y dirigentes del Consejo Nacional de Huelga que sobrevivieron. Y hay un testimonio bastante conmovedor de uno de los maestros que estaba en el movimiento. Y él cuenta que él se queda congelado cuando empiezan a disparar. Él se queda congelado, y que llegó un alumno y que le dijo: profe, corra. Y dice que en el corra, profe, vio como una bala le atravesó la cabeza y su alumno cayó a sus pies. De hecho, en el documental, cuando él está contando, llora. Pues llora cuando dice: una bala le atravesó la cabeza, porque él está contándolo en la Plaza de las Tres Culturas. Si una bala le atravesó la cabeza y cayó a mis pies, y él empieza a temblar y a llorar. Pues es que qué trauma, imagínate ver a tu... Bayonetazos, mujeres embarazadas muertas, niños, estudiantes, señoras, madres de familia, ¿no les importó? Simplemente atacaron. Ellos simplemente mataron y atacaron. Pero pues eso, en vez de ver a un México al mundo bien, eso lo hizo ver como... Pero es que espérate, porque eso, o sea, lo que nosotros ya sabemos se supo añísimos después. ¿Y entonces qué explicación dieron para el mundo? Porque es que actuaron tan rápido que al día siguiente no había pasado nada. La plaza ya estaba perfectamente limpia. El agua les ayudó. Ya estaban barriendo y es como si no hubieran pasado nada. Y como prueba, les voy a leer alguno de los encabezados de los principales diarios de la Ciudad de México el jueves 3 de octubre de 1968. Esto daría para que al día siguiente hubiera sido un ¡fum! Sí, de no manches, el gobierno mata jóvenes, familias, ¿sí? Niños embarazados. Y lo que se leía es, en el Excelsior se leía: recio combate al dispersar el ejército un mitin de huelguistas, 20 muertos, 75 heridos, 400 presos. 20 muertos, no mames. El Novedades dijo: balacera entre francotiradores y el ejército en la ciudad de Tlatelolco. El Universal: Tlatelolco, campo de batalla durante varias horas. Terroristas y soldados sostuvieron rudo combate, 29 muertos y más de 80 heridos en ambos bandos. 1000 detenidos. La Prensa: muchos muertos y heridos. Habla García Barragán: balacera del ejército con estudiantes. Periódico Al Día: criminal provocación en el mitin de Tlatelolco causó sangriento zafarrancho. Muertos y heridos en grave choque con el ejército de Tlatelolco. Entre los heridos está el general Hernández Toledo y otros 12 militares. Un soldado falleció. El número de civiles que perdieron la vida o resultaron lesionados es todavía impreciso. El Heraldo: sangriento encuentro en Tlatelolco, 26 muertos y 71 heridos. Francotiradores dispararon contra el ejército.
El General Toledo, lesionado. El Sol de México. Manos extrañas se empeñan en desprestigiar a México. El objetivo, frustrar los Juegos Olímpicos números 18. Francotiradores abrieron fuego contra tropa en Tlatelolco. Heridos un general y 11 militares, 2 soldados y más de 20 civiles muertos por la refriega. Periódico El Nacional. El ejército tuvo que repelar a los francotiradores. No manches. Ovaciones. O sea, Sangriento tiroteo en la Plaza de las Tres Culturas. Decenas de francotiradores se enfrentan a las tropas. Perecieron 23 personas y 52 lesionados, 1000 detenidos y más vehículos quemados. Y por último, la afición, nutrida balacera provocada en Tlatelolco en un mitin estudiantil. Esos fueron los periódicos del 3 de octubre. y la mayoría dicen 23, 20 personas. O sea, le pusieron 20, pero no le pusieron 20,000. Es correcto. Los estúpidos. Y ninguno dice la verdad. Hay algunos estudiantes sobrevivientes que dicen que se pudo haber llenado el Estadio Azteca con tanto muerto. Me imagino. O sea, si en el estadio caben 100,000. No, Fácil. estamos hablando del campo. No, imagínate. Sí, o sea, del puro campo. acostaditos en el campo. No, qué tristeza de verdad. Es tanto que pues, no hay un número. No hay un número certero. No, y pues para saber, pues no nos contaran cuando los iban bajando del camioncito del ejército. como para llevar el conteo, ¿no? Y más aparte los que arrestaron y se los llevaron sí, sin y que saber. jamás volvieron a ver. Muchos terminaron, como les decía hace un momento, en Lecumberri. Pero, y no salieron, o hay unos que ya habrán... Después salieron, pero sí estuvieron bastante tiempo. Pero, por ejemplo, esos de los que sacaban... Por ejemplo, había una historia... En las casas de... Había de habitación. Un fragmento en donde una esposa contaba literal cómo iban casi que llegando a su casa. Llegó el ejército, vio a su esposo y le dijo, tú pareces estudiante. Se lo llevaron y lo metieron a Lecumberri. Nada más así. Uh-huh. ¿Y los abogados qué pedo? Hay fragmentos también en donde hay un chavo que dice, yo vi a compañeros comiéndose sus credenciales de estudiantes. Para que no los agarraran. Han pasado 52 años de esta masacre a jóvenes, a familias, a madres, que dejó marcado a nuestro país y no es absolutamente nada que nos orgullece. Para pues nada. No, para nada. Es más bien qué pena y qué tristeza que nuestro gobierno hizo esto. Así es. ¿Me estás escuchando, Echeverría? Deberíamos hacerle lo mismo. Irle cortando uno a uno de sus deditos. Para que vaya sintiendo lo que la gente sintió. Cabe mencionar que este episodio sería respaldado y casi que aplaudido por Díaz Ordaz en su siguiente informe de gobierno, en el cual él dice cosas como que los eventos pasados en el 68 él se hace totalmente responsable como presidente, pero pues casi que era necesario. Y hay declaraciones en las cuales él dice esto que dicen los periódicos, que los estudiantes, antes de empezar a grabar tú y yo ahorita escuchamos uno, Ajá. que los estudiantes atacaron a los policías, al ejército, y pues ellos se tuvieron que defender porque pues pobrecitos, ¿no? Claro, aparte ellos tenían armas, o sea, los estudiantes no jodas. Si te quieres defender, pues a puño, pues mira lo que macho me salió con pistolas. Los agarraban, los golpeaban, les daban de culatazos en las costillas, en la cabeza. No, pues no. O sea, fue indignante. Entonces, con todo esto, imaginemos lo que vendría después, que se imaginaban que México iba a ser. Las Olimpiadas pasaron, señoras y señores, llegaron y no pasó absolutamente nada. De los muertos, nada, ya ya nadie ni se hablaba. Órale. No hablaban en el gobierno, porque claro, imagínate todas las familias que quedaron deshechas después de esto. Después de esto, madres que nunca encontraron a sus hijos. Imagínate la gente que vivía en el edificio Chihuahua, que fue el que le tocó vivir más cerca, a donde corrieron los estudiantes para resguardarse. Salvarse. Actualmente, hoy a estas fechas, hoy a 52 años, hoy en el 2020, hay balas marcadas en el edificio Chihuahua de esa tremenda masacre. Balas, pisos manchados, muy altos.
las balas atravesaban las ventanas. Fue algo terrible que pasó aquí, en México, y que el mismo gobierno mató a su futuro, mató a sus estudiantes. Miles. Hizo una represión horrible. Y lo único y de la única forma que se les puede describir es como asesinos. Porque eso hicieron y esos son unos asesinos. Con todo esto, pasan los años y surge algo en donde otra vez veríamos cosas bien hermosas. ¿Cómo que, gorda? En 1989, el cineasta Jorge Fons comienza el rodaje de un film que expresaría el horror del 2 de octubre. Rojo Amanecer. Un film que se enfrentó a la censura del gobierno de nuestro querido Carlos Salinas de Gortari. ¿Por qué no? Se me hace que también participó. Esta película fue ambientada entre el 2 y el 3 de octubre de 1968. Fue protagonizada por María Rojo, Héctor Bonilla, Jorge Fegán, Eduardo Palomo, Ademar Arau y los hermanos Bruno y Demián Bichir. Esta historia cuenta la historia de una típica familia que vive en un apartamento del edificio Chihuahua en Tlatelolco, y el 2 de octubre su rutina se ve interrumpida por los hechos violentos que acontecieron en la Plaza de las Tres Culturas, y a pesar de su deseo de permanecer ajenos a lo que sucede, se ven inmersos en el caos debido a su decisión de esconder a jóvenes heridos por el ejército. La búsqueda puerta por puerta de los militares en el edificio cambiará sus vidas de la forma más dramática posible. ¿Ya viste tú la película? Sí, ¿no te acuerdas que la vimos, gorda? Ah, sí la vimos juntas, ¿verdad? Porque no la habías visto. Es correcto, sí, ya la vimos. Esta película claramente no tenía un financiamiento por parte de alguna productora. Entonces Jorge Fons busca a Valentín Trujillo, que es un actor famoso de películas aquí de aquellos años, y él es el que le mete lana a la película. Y Valentín Trujillo le mete lana. Y Héctor Bonilla le mete lana para poderla hacer. Okay. Pero lo interesante de esta película es que hasta incluso para grabarla fue grabada en de forma clandestina. Para que no los interrumpieran. Si ustedes ven la película, se escucha con muchísimo eco. Sí. Con muchísimo eco. Y porque fue grabada en una bodega. O sea, ya hicieron todo. ¿Y cómo hicieron las escenas hicieron el set en una bodega. Hicieron el set en una bodega. Y si tú te fijas, la única escena exterior, que es cuando están en el edificio, que es el final, cuando el niño sí va bajando, y que esa la tuvieron que grabar en chinga, porque aparte, ahorita creo que ya sí está la original, pero al principio lo cortaron. Ahorita en la película termina con el niño bajando y pasa un soldado. Sí. Ahorita les comento de esa parte porque cuando les permitieron exhibirla, exigieron que cortaran la escena del soldado. No se podía poner así porque estabas exponiendo a las Fuerzas Armadas. Y pues de así México. fue. Entonces, la imagen, podías mencionarlo, pero la imagen del soldado no podía salir. Ahorita creo que ya está totalmente sin censura y la encuentras en YouTube sin problema. Si no la has visto, ponle Rojo Amanecer y vela. Demián y Bruno Bichir vivían en Tlatelolco cuando eran niños. Entonces ellos dijeron que al llegar al set y ver cómo estaba, dijeron, este es un departamento del edificio Chihuahua. Estaba perfectamente ambientado, la historia era muy buena, pero tenían que grabar de forma clandestina porque no tenían permiso para estar grabando algo así. Ok. Por eso no hay escenas hacia afuera más que la última. Más que cuando el niño va bajando. Exactamente. Ay, esa escena es tan triste. Y de hecho, pues si se preguntan que si algún momento llegó a los cines, pues no. De hecho, la cinta se enfrentó a todas las formas de censura posibles. Para comenzar el gobierno de entonces, el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, no autorizó los permisos de filmación de la cinta. Por eso fue filmada de forma clandestina. Pues la consideraban, ¿quieres escuchar esto? Por favor. La consideraban una mentira que ofendía al ejército. Ay, por favor, no vayan a llorar. Entonces lo graban así, pero ahí no se les acabó los problemas. Entonces, porque ahora los metieron al bote porque actuaron en una... Se les acaba el presupuesto. Ajá. Se les acaba el presupuesto, ya que pues al llegar, imagínate que tú sabes que cuando vas a filmar una película, pues buscas quién le entre al patrocinio, claro, y para subirle el presupuesto. Ejecutivo. Entonces imagínate cuando llegabas y les decías, sí, fíjate, es que va a ser de la matanza del 2 de octubre. ¿What?
No, No, yo gracias. con el gobierno Cepillo. no me meto. A la mitad del rodaje, el dinero que se había aportado fue cuando se acaba y es cuando Valentín Trujillo entra y dice, yo te doy lo que falte para terminarla, yo te doy la lana. Finalmente es imposible que llegue a cartelera y tuvieron que esperar mucho tiempo para poder estrenar en cine y solo con una versión censurada de la película, que es en la que le cortaron muchísimas escenas donde salía el ejército, la escena también donde llega el ejército a buscar al abuelito, Sí, tampoco estaba porque prohibida. ponían a un soldado, Claro. la última donde pasaba caminando un soldado Tampoco. tampoco estaba. Y a todo esto, pues si se preguntan en aquel tiempo, 89-90, ¿cómo lo tomó el público? Pues lo tomó bastante bien. Las personas salían conmovidas del cine e Lloraban. incluso gritaban consignas a favor de los estudiantes en plena función. La crítica también la aclamó, pero los medios de comunicación más La grandes opacaron. y tradicionales la atacaron con todo. Claro, bien Fina- pagados por el gobierno. Finalmente es pinches. una película que años después pudimos ver en televisión abierta, Claro. con ciertas censuras, y que actualmente la puedes ver, y que incluso ya existen películas nuevas basadas en La Matanza. Está creo que verano del 68, Sí. que es como una historia de amor que fue como encauzada hacia El el 68. 68, pero creo que ninguna es tan cruda como lo fue Rojo Amanecer. Sin problema, ustedes métanse a YouTube. La véanla. pueden ver. Si no la han visto, si son de otro país y quieren verlo, ¿Cómo se vivió? entren. En fin, existen cientos de textos, cientos de libros, poemas, Documentales. canciones, documentales, recordando, y que ahora pues tenemos la oportunidad de verlos. Les comentaba al principio, en lo personal, mi hermano participa en una obra desde hace muchísimos, bueno, dejó de actuarlo muchos años, el año pasado lo retomó, este año afortunadamente le vuelve a tocar presentarse. Si ustedes viven en la Ciudad de México, en el Estado de México, va a estar en Coacalco, en el Foro Gabriel Bárcenas, así búsquenlo en Facebook. Va a estar este fin de semana, este sábado y domingo, y el siguiente. Entonces, si ustedes gustan ahí buscarlo, búsquenlo así, Foro Gabriel Bárcenas, Covacha de Bufones, búsquenlo, ahí van a ver accesos y todo. Y si les interesa cómo ir a verla, pues creo que vale mucho la pena. Eso sí, nomás no es para niños, pero vale. Sí, porque vale mucho la pena. la obra sí es un poco fuerte, entonces Sí. no lleven niños. Y sí, pero si gustan, es La Pesadilla 1968 jamás se olvida, de Emilio Carballido, y bajo la dirección de Isaac Ortega, y actuaciones principales de mi querido hermano Luis Ezequiel Villaseñor y Carolina Subiré. Son los dos principales. Y pues bueno, para cerrar, como un capítulo digno de Chateamo, pues claramente, después de tanta matanza, tenían que existir las historias de fantasmas dentro de Tlatelolco. Pues sí dicen que se siente una energía muy pesada cuando entras a la plaza, ¿no? Sí. Y me imagino, pues si tanto cuerpo de joven, de mamás, Y de familias, hecho se habla, soldados. y de hecho se habla de mucho de los fantasmas de Tlatelolco, ya que dicen que, aparte, pues como están en ruinas prehispánicas, en las que supuestamente se pudieron haber cometido También, sacrificios humanos, pues es una plaza que ha estado llena de sangre en muchas ocasiones. Y de hecho también hay videos donde ustedes pueden ver a mediums que van al edificio Chihuahua para tratar de liberar la energía. a las almas y las energías que están ahí atrapadas. No, pero ¿cómo ha de poder para salvar todo eso? Imagínate, si son Imagínate. miles. Y de hecho hay una leyenda entre la gente del edificio Chihuahua y de Tlatelolco que dicen que cuando llueve muy fuerte se alcanza a ver el agua pintada de sangre. ¿En serio? Oye, Eso eso estaría dicen. muy loco. Eso dicen. Y ese es uno de ellos. Y incluso dicen que hay fantasmas que hay fantasmas Se que tocan. se mezclan con la gente común y corriente. Ay, no. Sí. No voy a ir. Quería Porque conocer la plaza. Porque aparte, Oye, si se me aparece de repente porque uno. aparte de lo de Tlatelolco, en el terremoto del 85 se cae el edificio Nuevo León. Ok. También se muere gente. Entonces es Ay, una plaza que O sea trae... que ese edificio ya no existe. Lo reconstruyeron. Ah, ok. Entonces, Y el Chihuahua sigue en pie. Y sigue en pie. Y es imponente. Actualmente, si ustedes visitan la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, encontrarán la plancha enorme y encontrarán una piedra como en forma de monumento Ajá. con muchos de los nombres de los estudiantes caídos ahí. Siempre está lleno de flores, siempre hay velas.
Y creo que lo más estremecedor es que hay gente que con puño y letra y con un plumón han ido a marcar los nombres de sus familiares muertos el 2 de octubre. Y en el piso, al menos el día que yo fui y la conocí, está marcado un cuerpo, como cuando llegan los peritos y marcan claro. donde cayó un cuerpo, está marcado con gis, un cuerpo como si ahí hubiera caído muerto. En el edificio Chihuahua hay marcas de los balazos, que no solamente están en el edificio, sino que en los alrededores. Se siente una vibra bastante pesada. Oye, si yo hubiera leído esto de la lluvia y la sangre, ese día que yo fui a conocer Tlatelolco, que fue porque mi hermano quiso ir, porque él desde muy chico quería representar este papel, y fuimos a conocer la plaza. Cosa curiosa, ese día veníamos de la biblioteca Vasconcelos, que es una de las más grandes de la Ciudad de México, y mi hermano se metió en la hemeroteca. Yo les estoy hablando que mi hermano tenía 12 años. Bien bebé. Se metió a la hemeroteca a buscar esto, gorda, a ver qué decían los periódicos. Y cuando se sorprendió de ver la estupidez que decía. No, se sorprendió de ver que no existían. ¿No existía nada? No hay periódicos con la fecha 3 de octubre en la hemeroteca de la José Vasconcelos. O sea, todas las eliminaron. Lo único que encontró fue una revista que hablaba del tema y explicaba en dónde estaban posicionados los francotiradores. Fue todo. No había ni un solo periódico del 3 de octubre en la hemeroteca más grande de la Ciudad de México. Ni uno. ¿Y luego? Y entonces de ahí él dijo, quiero ir a conocer Tlatelolco. No sabíamos cómo llegar, pero dijimos, el metro nos tiene que llevar. No hay pierde. Nos fuimos al metro, bajamos el Tlatelolco, dijimos la Plaza de las Tres Culturas, nos mandaron a caminar un poquito, caminamos, llegamos a la plaza y en cuanto tú la pisas y volteas a ver esa piedra con nombres que más que una piedra parece una lápida gigante. Sí. Te llenas de una energía tan triste. Te estremece al máximo. Volteas y imaginar que ese piso estuvo lleno de cuerpos, lleno de jóvenes muertos, asesinados. Y estábamos viendo todo eso, estábamos haciendo la reflexión. Me acuerdo que mi mamá tenía muchas ganas de llorar porque se siente algo súper fuerte. Empieza a llover. Como película. Empieza a llover y no una lluviecita, una señora tormenta. Y corrimos a escondernos al edificio Chihuahua. Que puede salir mal. Es el más cercano. Entonces Sí, claro. corrimos y nos tapamos ahí. Y hasta estando ahí es cuando yo le digo a mi mamá, Ya me quiero ir. le dije, este es el edificio Chihuahua. Y recuerdo perfecto que estábamos al lado de una entrada para el edificio, ya para subir a los departamentos. Y me asomé y sentí una energía tan fuerte y tan triste porque empezaba a oscurecer. Entonces apenas estaba cayendo la tarde, es de esas veces que todavía no prendes las luces, claro, que se empieza a ver oscuro. Y se veía el pasillo oscuro, y después de yo haber visto esta obra antes de que la protagonizara mi hermano, y después con mi hermano, y después de haber leído tanto y de estar tan inmersa en el tema y de ver películas y ver documentales, voltear y ver ese pasillo es como revivir una película, como imaginarte a los que fueron asesinados tratando de subir la escalera, a los jóvenes gritando, pidiendo ayuda, a las mamás gritando por sus hijos, porque aparte te asomabas y si le hacías, hola, se escuchaba el eco en el pasillo para empezar a subir las escaleras, y a los lados estaba el elevador. Y es una energía fuertísima que sientes y que se mueve y que no dudas que haya algo ahí encerrado por tanto dolor y tanta muerte y tanto odio. Y al final nos esperamos nada más a que calmara poquito la lluvia. Y vámonos. Y corrimos a un taxi y llegamos empapados, pero fue una experiencia que jamás se me va a olvidar. Jamás. No, pues no. Creo que cuando vas sin conocer tanto contexto, podrías a lo mejor no estar tan sensible al tema, pero cuando vas y conoces el nivel de historia y el nivel de contexto, es un lugar que te mueve muchísimo. Y yo cada año y cada fecha me gusta retomar el tema porque creo que es algo que no merece ser olvidado jamás. Y que pinche gobierno asesino, todo por no cumplir con lo que pedían, hubieran evitado toda esta masacre. Porque acuérdense, y acuérdate, gorda, que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, voltemos a ver un poquito lo que está haciendo el gobierno con nosotros. Si ya fueron capaces de asesinar no una, sino muchas veces,
lo pueden volver a hacer. Y Claro. para quienes dicen, estas no son formas, pues ¿por qué no le dijeron al gobierno que esas no eran formas de tratar de acabar con Con un los jóvenes. movimiento estudiantil que no tenía, Y que todo empezó por que no tenía nada malo, Ajá, y que todo empezó por un que partido. todo empezó por un pleito entre vocacionales y que ese afán de querer aparentar ser un país primermundista, Que no cuando lo no lo es, somos pues ni no. lo éramos, y quedó más que demostrado con tanta sangre derramada. derramada. Entonces, espero que si tú no conocías la historia completa de la masacre de Tlatelolco y de los fantasmas que seguramente todavía Ay, vagan por el edificio Chihuahua, leí una historia también de gente que decía que se escuchaban lamentos en las madrugadas en el edificio. ¿y cómo no? Acuérdate que las paredes guardan. Las paredes guardan. Entonces, imagínate escuchar eso en la noche, qué miedo. Y de hecho dicen que es tan Y común. cuando llueve más, Fíjate que de hecho dicen que es tan común que la misma gente de Tlatelolco está acostumbra. acostumbrada. yo no sé si me puedo acostumbrar, Algo gorda, así. qué miedo. Pero pues bueno, espero que este capítulo no, sí lo podría llamar como un capítulo de miedo porque creo que la Un realidad, capítulo especial un capítulo muy especial y un capítulo en memoria de de todos de estos todos jóvenes aquellos caídos. jóvenes y de todos aquellos que siguen luchando al día de hoy y de todos aquellos que han sido reprimidos simplemente para buscar algo bueno para los demás. Y un homenaje para aquellos que lo siguen recordando año tras año, tras año, tras año. En lo personal es un tema que siempre me mueve muchísimo y espero que si ustedes no conocían la historia, la conozcan y no permitan que esto se olvide jamás. Y que también que jamás vuelva a pasar algo así. Es correcto. Que jamás. Porque no es justo. No es justo porque al final de cuentas, mira, pinche Díaz Ordaz, al año se murió el hijo de la chingada. Se peló gallo. Se peló gallo. Y pues finalmente aquí quedó su México igual que como... No igual porque México jamás volvió a ser igual después de esto. Y nunca debemos de volver a ser igual. Y de verdad creo que es una historia que vale la pena seguir siendo contada año con año. Porque fue horrible. Lo que el gobierno hizo fue terrible. ¿Qué gobierno mata a sus propios jóvenes? En México. México. O sea, imagínate qué pinche referencia de nuestro país. Porque hashtag, no, México. Porque hashtag México. México. El país donde matan a sus estudiantes y a sus mujeres. Así es. Muy bien. Gorda, pues espero que te haya gustado este capítulo. Me encantó. Ahora no pude cotorrear tanto porque pues no había material. Oye, pero es que les decía, a lo mejor no es uno de miedo, pero la realidad a veces supera la ficción. Totalmente Los de acuerdo. invito a que se echen la noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska. Vienen muchísimos testimonios de gente que estuvo ahí. Hay cientos de documentales. Los invito de verdad a que si no conocen, los vean. Aprendamos, conozcamos otro poquito. Y pues ahí estuvo, Gorda. Pues muchas gracias, gorda. Espero que lo disfruten y que lo descarguen, ya saben, en Sí. Spotify, iVoox, Apple Podcast, YouTube. Bueno, ahí no lo pueden descargar. Bueno, sí lo pueden descargar solamente si tienen Premium, pero pues ahí denle like. No, sí se puede descargar. Sí se puede descargar. Claro, Spotify, aunque no tengas el Premium, todos los podcasts son pero yo digo descargables. YouTube. Ah, YouTube. Ah, no, YouTube sí. Nada o sea, más que YouTube, tengas el si eres Premium. Premium, lo puedes descargar. Yo dije, no, Spotify sí te deja aunque no seas Premium. Ya le iba a quedar chatear. No. Y pues bueno, antes de despedirnos después de este emotivo episodio, les recuerdo seguir participando en la dinámica para el capítulo 50 de Chateamos, la segunda dinámica. Tenemos un giveaway con un cilindro, con una gorra y una playera con el logo de Chateamo. Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores oficiales Publipromo Promocionales. Los invito a que los busquen así en Facebook, Publipromo Promocionales. Los van a encontrar, ahí van a ver todo lo que tienen para ustedes. Y pues súper, súper contentos de que nos hayan apoyado para estos primeros 50 capítulos. Viene el 50, les adelanto que ya tenemos invitados confirmados para el 50 porque ese va en audio y va en video. Exacto, porque es muy especial, es Muy el número especial, 50, es un primer año de Chateamo y después del 50 vamos a hacer una pequeña pausa, ¿va?
No sé. Y si hacemos una pausa, a lo mejor nada más sería como de 1 o 2 semanas. Ah, bueno, nada más para ir preparando como la siguiente temporada de capítulos. Pero ya lo hablamos ya acá internamente, pero si no, pues terminando el 50 le damos al 51. Eso, mamona, esa es la actitud que yo esperaba. Tenemos muchos temas pendientes míos. Sí, no, la bebé de luz tiene unos temas en la lista, pero híjoles. Buenísimos. Híjoles. Pues muchísimas gracias por habernos escuchado, les agradezco mucho. De nuevamente, muchísimas gracias a Promo Promocionales, gracias a todos los que nos escriben, síganos en redes sociales. Y pues, como cada jueves, yo te busco y te pregunto, ¿chateamos? Esto es una producción de Excellence Podcast. Si te gustó, por favor califícanos con 5 estrellas y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba. Estamos disponibles como Excellence Radio en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y YouTube, así como en excellenceradio.com. Comparte.